Bienvenidos a mi canal, soy Overkiller y hoy os traigo un vídeo relacionado con el universo mágico de Harry Potter, concretamente sobre el contenido que nos trae el libro escrito por Newt Scamander, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Hoy traeré la respuesta a la pregunta ¿qué es una bestia? La definición de bestia ha sido objeto de controversia durante siglos. La controversia sobre esa definición llegó hasta tal punto que se crearon tres categorías para considerar a los tipos de bestias mágicas. Estas tres categorías son bestias, seres y espíritus. Pero continuando con el tema que nos concierne, la terminología bestia fue tema de conflicto durante muchos años. La principal razón es el conflicto que se crea al ver los atributos de cada criatura mágica para determinar su clasificación. Los hombres lobos, por ejemplo, son humanos la mayor parte del tiempo, ya sean magos o magres. Sin embargo, una vez al mes, se transforman en bestias salvajes de cuatro patas, con instintos asesinos y ninguna conciencia humana. Tal llega a ser la intención asesina de estos magos o magres transformados, que sin dudarlo por un instante, intentarán acabar con la vida del humano frente a sus ojos, ignorando todo lazo con dicha persona, ya sea un familiar, un amigo cercano o tenga una relación amorosa con dicha persona, es decir, que pierden todo razonamiento humano. Por otro lado, pese a que los centauros conservan durante todo el tiempo su inteligencia, la cual es igual a la de los humanos, estos viven en estado natural, se niegan a utilizar vestimentas y rehuyen tanto a magos como a magles, viviendo en lo que se podría considerar de forma no humana o civilizada, es decir, en un supuesto estado salvaje. Otro caso sería el de los trolls. Los trolls presentan una apariencia similar a la de los humanos, caminan erguidos y pueden aprender algunas palabras simples, pero no muestran gran inteligencia y no poseen poderes mágicos. Esto, claro está, dejando de lado su prodigiosa y anormal fuerza. Pues bien, ¿cuál de estas criaturas debe considerarse un ser y cuál una bestia? Para seguir adelante hay que tener en cuenta que la definición de ser es dada a esas criaturas que tendrán derechos legales y podrán tener voz en el gobierno mágico, por lo que no debe de ser una criatura que vulgarmente pueda considerarse no estúpida, sino ignorante de los derechos legales de una persona humana, los cuales se les darían también a ellas, sino también tener la capacidad de tratar temas importantes frente a los magos del gobierno mágico, siendo capaces de dialogar y debatir temas importantes para el mundo mágico con ellos. Por este motivo, los primeros intentos de decidir qué criaturas mágicas deberían de ser consideradas bestias y qué criaturas mágicas deberían ser consideradas seres fueron tan inútiles como rudimentarios. Incluso divertidos llegaron a ser. En el siglo XIV, Bardock Muldoon, presidente del Consejo Mágico durante esos tiempos, decretó que desde ese momento cualquier criatura de la comunidad mágica que caminara sobre las dos piernas sería considerada un ser, dejando así a las demás criaturas de la comunidad mágica catalogadas como bestias. Un grave error del que se daría cuenta más tarde, aunque hay que admitir que las intenciones de Bardock fueron buenas, tan buenas que en un amistoso gesto convocó a los seres para que se reunieran con los magos y así entre todos dictaminar las nuevas leyes del mundo mágico. Y ahí fue cuando se dio cuenta del error que cometió. En la reunión aparecieron todas las criaturas que los duendes habían encontrado que eran capaces de caminar sobre dos piernas, lo cual recordemos que era lo requerido para ser clasificado como ser y dejar de ser una bestia. No se sabe si fue hecho para que Bardock se diera cuenta de su error o solo para burlarse de los magos, pero los duendes, con su acto de presentar a toda criatura que caminara sobre las dos piernas, consiguieron que Bardock abriera los ojos y se diera cuenta de que había cometido un grave error. Durante la reunión se pudo ver cómo las arpías se deslizaban por el lugar buscando niños que poder comer. Los trolls golpeaban las paredes con sus masas, las hadas y duendecillos comenzaron a dar vueltas sobre las cabezas de los magos y las brujas de la reunión, quienes atónitos comprobaban cómo no toda criatura que podía caminar sobre las dos piernas podía ser considerada como un ser. Sus intentos de que las criaturas allí presentes consultaran con los magos y brujas los documentos a tratar fueron imposibles. Esto provocó que la sesión fuera abierta, marchándose Bardock no sin antes resbalar en una pila de excremento de Purlock, abandonando apresurado y enfurecido la sala. Ya os dije que los primeros intentos fueron inútiles y rudimentarios, pero también divertidos, porque si algo tuvo que ser esa reunión fue muy divertida. Esto demostró que la simple posesión de la capacidad de caminar sobre dos piernas no garantizaba que una criatura mágica pudiera, o quisiera, interesarse por los asuntos del mundo mágico, tachando esa simple capacidad como válida para que las criaturas mágicas fueran catalogadas como seres. Hasta aquí llegaría el papel de Bardock en este asunto,
Un último apunte de esta reunión es que los fantasmas no asistieron al ser considerados por Bardock como criaturas que no caminaban, sino que se deslizaban. Años más tarde, el intento de Bardock por incluir en el Consejo Mágico a otros miembros de la comunidad mágica fue retomado por Elfrida Clapp, quien definió el concepto de seres con la capacidad de hablar el lenguaje humano. Sin duda fue un intento más acertado que el de Bardock, pero igualmente fue erróneo. Esto se comprobaría en la siguiente reunión de criaturas y humanos, en la cual asistieron todas esas criaturas que pudieran hacerse entender por los magos presentes en la reunión. Los duendes les enseñaron algunas frases sencillas a los trolls, pero estos volvieron a destruir las paredes de la sala, y junto a estos, otras criaturas dejaron claro que este requisito no servía para dotar a las criaturas de la categoría de seres. Dos puntos importantes los cuales a tener en cuenta en esa segunda reunión fue el papel de los fantasmas y el de los centauros. La definición de Elfrida para catalogar a las criaturas de seres fue tanto un avance a la hora de catalogar a las criaturas como una falta de respeto. Se podría decir que Elfrida Clapp dio un paso hacia adelante pero dos hacia atrás. Esto quedó demostrado con el papel que jugaron los fantasmas y los centauros en la reunión. Los fantasmas, quienes en la anterior reunión no habían sido llamados al no ser catalogados como seres, al deslizarse y no caminar, asistieron a esta reunión al poder entender a los magos allí presentes, pero se retiraron indignados por lo que para ellos fue una falta de respeto al ser considerados por el Consejo Mágico los deseos de los vivos por encima de los deseos de los muertos. Los centauros por su parte, los cuales fueron catalogados como bestias durante el mandato de Muldon al caminar a cuatro patas y no en dos piernas, los cuales ahora eran catalogados como seres al entender a los humanos, rechazaron la invitación a la reunión en protesta por no invitar a la gente del agua, la cual solo podía hablar en sireno a la reunión. Aquí radicó el error de Elfrida. Decidió que tener la capacidad de comunicarse con los humanos era válido para ser dotado de la categoría de ser, pero había criaturas que pese a no poder entenderse con los humanos, tenían la inteligencia de estos, puesto que tenían su propio idioma y su comportamiento era tan avanzado como el de los propios humanos, solo que no se podían llegar a comunicar con estos, debido a que poseían un idioma distinto al de ellos, y sin embargo otras criaturas con menos inteligencia, las cuales podían entender ciertas frases, mostraban que esto no las hacía crediticias de la categoría de seres, puesto que ignoraban esas frases y actuaban por puro instinto. Este fue el caso de los trolls. Los trolls, por caminar sobre dos piernas y entender a los humanos, entraban en la categoría de seres, pero debido al comportamiento mostrado, eran sacados de dicha categoría. Los trolls fueron el ejemplo perfecto de cómo esas dos definiciones de seres eran erróneas. Con esta segunda reunión, quedó demostrado que el intento de Elfrida, pese a ser algo más acertado que el de Muldon, no fue el más acertado para incluir a las criaturas en la categoría de seres. Y no fue hasta 1811, cuando Grogan Stone, el ministro de magia por ese entonces, que se dictaminó la definición más acertada y alabada por la comunidad mágica para que ciertas criaturas fueran consideradas como seres. Se decretó, por orden de Grogan, que toda criatura que tenga la suficiente inteligencia para comprender las leyes de la comunidad mágica y compartir parte de la responsabilidad que implica su formulación, sería considerado un ser. Grogan creó entonces las tres divisiones del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas: la división de las bestias, la división de los seres y la división de los espíritus. En esta última división entrarían los fantasmas, los cuales se dictaminó que no podían ser considerados seres pese a cumplir los requisitos que esta categoría requiere. Esto al afirmar los propios fantasmas que era una falta de delicadeza considerarlos seres cuando era evidente que ellos habían sido. De esta manera se ideó un mejor modo por el que dictaminar a las criaturas como seres o bestias, incluyendo los fantasmas en una nueva categoría creada exclusivamente para ellos sin que se les faltara el respeto. De este modo nacieron las tres divisiones que existen hoy en día y por la que se dividen toda criatura mágica del mundo mágico, además de que se dictaminó la definición perfecta de un ser. Los trolls acabaron siendo clasificados al entrevistarlos sin los duendes estando presentes, y comprobando que ellos por su propia cuenta no comprendían nada. Pese a haber sido catalogados anteriormente como seres, por caminar sobre dos piernas, y posteriormente haber recibido la misma categoría
al aprender frases que los duendes les enseñaron, en esta ocasión fueron finalmente catalogados como bestias, al demostrarse que ellos por su propia cuenta no eran capaces de comprender a los humanos. La gente del agua, a través de traductores, demostró que pese a no hablar el idioma o poseer dos piernas con las que caminar, estos eran capaces de comprender a los humanos y de llevar sobre sus espaldas la responsabilidad de ser parte de la comunidad mágica, por lo que por primera vez en su historia recibieron el estatus de seres. Y otras criaturas como hadas, gnomos y duendecillos, pese a poseer una apariencia humanoide, fueron catalogadas como bestias. De este modo quedó dictaminado que toda criatura mágica que pudiera comprender y acatar las leyes del mundo mágico, dejando de lado sus instintos salvajes por el bien de la comunidad mágica, serían consideradas como seres, mientras que las criaturas que no pudieran comprender y acatar las leyes de la comunidad mágica serían catalogadas como bestias. También hay que entender que hay ciertas excepciones en este asunto. Es cierto que la definición dictaminada por Grogan es la más acertada de todas las dadas, pero no es la perfecta, dejando un pequeño vacío legal en ciertas criaturas. Criaturas como los hombres lobos han ido pasando sin descanso de la categoría de seres a bestias. Esto es debido a que dichas criaturas poseen inteligencia y capacidad comprensiva que los hacen aptos para ser considerados como seres, pero cuando entran en su forma animal dejan toda razón o lógica de lado, actuando por puro instinto y sed de sangre, por lo que entran en la categoría de bestias. Fue curioso cómo mientras que los hombres lobos estuvieron en la división de bestias, en la división de seres había una oficina de servicio de apoyo para dichas criaturas, y al igual que los hombres lobos, muchas otras criaturas, algunas de ellas sumamente inteligentes, son catalogadas como bestias al no poder dejar de lado sus instintos más brutales. Las agromántulas son capaces de mantener una conversación racional, pero te devorarán, sin pensárselo dos veces, nada más tenerte delante suya. Las esfinges hablan a través de enigmas y acertijos, siendo violentas si las respuestas a estos son incorrectas. Un caso aparte de estos anteriores, que son la excepción de criaturas que podían entrar en la categoría de seres, pero se quedaron en la de bestias por sus comportamientos, es el de los centauros. Pese a contar con una oficina de coordinación de centauros en la división de bestias del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, ningún centauro la ha usado jamás. Esto provocó que en el departamento se usara como broma la expresión ser enviado a la oficina de centauros para expresar que una persona sería despedida muy pronto. Los centauros cumplen a la perfección los requisitos para ser considerados seres, pero fueron catalogados como bestias. Esto es debido a ellos mismos. Los propios centauros han solicitado seguir siendo considerados como bestias al estar en contra de algunas criaturas con las que deberían de compartir el estatus de seres si fueran así considerados, tales como lo son las arpías y los vampiros, declarando que ellos mismos se harían responsables de sus propios asuntos sin la intromisión de los humanos. Habría que aclarar que tras los centauros, las criaturas del agua, un año después de haber sido dictaminadas como seres, solicitaron que se les volvieran a incluir en la categoría de bestias, al querer tratar ellas mismas sus propios asuntos por su propia cuenta. Claramente el Ministerio de Magia aceptó su petición, pero lo hizo de muy mala gana. Un caso desagradable que comentar en cuanto a la clasificación de bestias es que algunos magos se manifestaron para que los mages fueran clasificados como bestias. Obviamente estas peticiones fueron rechazadas, pero puesto que esto ocurrió en 1811, queda claro que estos mismos magos que se manifestaron con este deseo de clasificar a los muggles como bestias serán futuros aliados de Voldemort en la guerra de la supremacía de la sangre pura y superioridad de los magos sobre los muggles. Y esto fue todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya resultado curioso el tema a tratar. Pronto tendréis más vídeos relacionados con el contenido del libro escrito por Newt Scamander, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Like y suscripción si te ha gustado el vídeo. Deja un comentario si así lo crees necesario. Y nos vemos en el siguiente vídeo, magos y brujas. Hasta el próximo vídeo.